Vamos a ver este ejercicio. Solo que cuando resolvimos los pórticos multiarticulados, teníamos tres estructuras principales isostáticas, que era la chapa simple, que tenía 3 grados de libertad, y por supuesto se calculaban 3 incógnitas como reacciones de vínculo. Teníamos el pórtico o sistema triarticulado, 2 chapas, en que el pórtico desarticulado tenía 6 grados de libertad y articulado 4. Como tenía 4 grados de libertad, entonces quiere decir que las restricciones de vínculo o incógnitas también son 4. Este es entonces el pórtico o sistema triarticulado del que voy a resolver de igual manera que como se hizo con la chapa simple, viendo algunas cositas que hacen diferencia cuando ya estamos manejando esta estructura articulada. Estimo que no es esa la primera hoja, pues esa es la primera hoja, sí, ¿no? Sí. Ya, esa es la primera hoja. Entonces, fíjense lo que es. Es un pórtico que tiene una columna izquierda ACD, una columna derecha BEA12, un voladizo EF. Y lo importante y lo diferente es la articulación A12, en el punto evidentemente denominado como articulación A12. Quiere decir que la chapa de la izquierda es la chapa 1 y la chapa de la derecha es la chapa 2. ¿Qué fuerza o carga tiene? Por simplicidad, en el pórtico y más bien para darle importancia a algunos detalles que hacen diferencia, se ha considerado un pórtico con barras rectas y cargas, una de cada tipo. Una fuerza puntual o concentrada P igual a 10 horizontal aplicada en el punto C, una distribuida ubicada en el dintel o barra de A12, que es una carga uniformemente distribuida rectangular con carga unitaria 5 toneladas por metro. Tiene 12 metros de luz esa barra. La carga concentrada equivalente serán 60 toneladas. Y finalmente le agregamos un momento en el voladizo, en el extremo del voladizo EF, para ver cómo es el comportamiento de los esfuerzos con este momento aplicado en el extremo. Aquí están las reacciones que se han calculado. No tuve tiempo de borrarlas, o sea, no las borré porque las calculé y es muy fácil equivocarse cuando uno calcula las reacciones de vínculo, por eso que hay que hacer verificaciones que nos aseguren que los valores encontrados son válidos. Entonces, Kevin, en cuanto puedas, pasas a la segunda hoja. Si mal no recuerdo, está ese, exacto. Ese es el diagrama mejor dicho, el cálculo de las reacciones de vínculo antes de entrar al cálculo de los esfuerzos. Entonces, debería tener un portiquito más chico aquí para poder ver las ecuaciones y seguir las ecuaciones, pero estimo que no hace falta. Entonces tenemos nosotros que, como son 4 incógnitas, habrá que plantear, es decir, no alcanzaría con plantear las 3 ecuaciones nulas a las que estamos acostumbrados. Habría, evidentemente, que buscar
una ecuación más, como ya lo hemos visto cuando calculamos reacciones de vínculo. O si no lo hemos visto, hay que agregar una ecuación más. Y es una ecuación muy particular que luego se las voy a explicar. Entonces aquí tenemos, en el cálculo de las reacciones de vínculo, tenemos la sumatoria. Yo voy a generar mi papel. Tenemos, luego de haber encontrado luego de haber dispuesto las reacciones incógnitas HA, B sub A, HB y B sub B, se plantean las siguientes ecuaciones, recorriendo el pórtico desde el punto A, subiendo ascendentemente y haciendo una trayectoria tipo círculo o circunferencia, A, C, D, etc. Entonces tenemos que recorremos las fuerzas, vamos recorriendo y las fuerzas horizontales que encontramos son HA, incógnita, positiva en el dibujo ya la tengo tachada porque se le calculó la ecuación y dio negativa. Entonces HA más 10, que es la carga P, más HB igual a 0. Esta sería la primera ecuación de fuerzas horizontales nula. La segunda ecuación será sumatoria de B sub I igual a 0. Fuerzas verticales activas y reactivas también ecuación nula. Y tenemos recorriendo de la misma manera el pórtico, tenemos B sub A que va hacia arriba, más, fíjense que la carga unitaria de 5 toneladas por metro está dirigida hacia arriba, por lo tanto es una carga positiva. Así tenemos entonces que B sub A más 12 por 5 más la otra carga vertical que también va para arriba, B sub B igual a 0. Entonces aquí ya nosotros tenemos una segunda ecuación con dos incógnitas, B sub A y B sub B. Asimismo, la primera ecuación, la 1, fue una ecuación con dos incógnitas, HA y HB. Planteamos entonces una ecuación ordinaria de unidad de momento con respecto al punto B. Normalmente se plantean las ecuaciones con respecto a los puntos. Entonces, a los puntos apoyo. El punto B es un punto de apoyo, por lo tanto, sumatoria de los momentos con respecto a B igual a 0, y ahí tenemos que A por 12 positivo más 10 por 5, que es la fuerza P positivo, más 60 por 6 también positivo, que es la carga sustituta concentrada de la carga uniformemente distribuida rectangular, y ese momento que ya es un agregado al ejercicio, ese momento simplemente se lo coloca de acuerdo a la convención de signos adoptada, positivo según el giro de las agujas del reloj y negativo en sentido opuesto. Entonces, como es, según la manecilla del reloj, positivo. Así entonces, esa ecuación sumatoria de MI con respecto a B, la desarrollamos y fíjense ustedes que la única incógnita que hay es la B sub A por 12, ¿de acuerdo? Es la B sub A, es la única incógnita que se tiene porque tanto H sub B como B sub B se anulan porque el momento se lo tomó con respecto a ese punto. Entonces aquí obtenemos, luego de resolver esa ecuación, porque se constituye ya en una ecuación independiente con una incógnita, vemos que B sub A es igual a 35.166. 35.166, pero nos dio con signo negativo. Este 31.566, 35.166, al ser negativo nos vamos directamente a la figura y le cambiamos el signo. Y aprovechamos de igual manera, como ya tenemos el de B sub A, para ir a la ecuación 2, como se indica ahí la flechita con el redondito 2, para despejar ya una de las dos incógnitas conociendo B sub A. Entonces B sub A es igual a menos 35.166, que en el dibujo la cambiamos el sentido, y
obtenemos ya en la ecuación con ese sentido cambiado, o mejor dicho, con el signo ya negativo, obtenemos que B sub B es igual a más 24.834. Entonces, B sub B siendo también, a ver, 24 negativo también, ¿no? También es negativo, ahí me falló el signo, también es menos 24.834, pero ese signo no lo tengo en un dibujo, no lo he colocado bien, pero es también negativo. Quiere decir que las dos reacciones B sub A y B sub B van hacia abajo. Exacto, gracias. Si rápidamente hacemos un chequeo de las cargas verticales, tenemos que menos 24 menos 35 da igual a menos 60 y más 60 es la carga Q sub 1. Entonces ahí ya hay una primera verificación inmediata. Con ese B sub B, fíjense que todavía nos quedaría una incógnita por develar, porque solamente tenemos resueltas dos incógnitas, ¿verdad? B sub A, B sub B. Nos quedarían de verdad las incógnitas en el otro sentido. Si ustedes estudiaron en isostática 1 un sistema triarticulado y lo resolvieron gráficamente, pueden ustedes recordar o recordarán que la articulación entre dos chapas es el nexo que transmite la influencia de lo que ocurre en una chapa en relación a la otra. Y ese nexo o esa influencia, como lo vimos en los pórticos multiarticulados, como reacción tenía un sentido y una dirección. Y como influencia, recuerden, tenía la misma dirección pero sentido opuesto. Quiere decir entonces que yo puedo reemplazar todas las fuerzas que hay a la izquierda de la articulación A1, 2, todas. Las puedo reemplazar por una única fuerza que sería la influencia o la reacción de la chapa S1 sobre la chapa S2. Entonces, si yo planteo momento con respecto a esa articulación, esa fuerza llamada influencia de S1 sobre S2, al pasar por la articulación A1, 2, tiene momento nulo. Entonces me permite plantear una ecuación como la 4 con las cargas de un solo lado, solamente con las cargas de la chapa S2. Entonces fíjense que al plantear la ecuación sumatoria de MI con respecto a 1, 2, y le he puesto derecha, es de todas las fuerzas que están a la derecha de la articulación A1, 2. Planteando entonces, fíjense que se convierte en tan sencilla la ecuación porque solamente tenemos la fuerza HB, que produce un momento negativo menos HB por 10, más el momento 12. Ese momento se lo maneja de esta manera como estamos tratando los diagramas del momento flector. Entonces, obtenemos que HB es igual a 1.20. Ese 1.20, como ustedes ven, es el signo correcto y va de izquierda a derecha. Entonces, si ustedes también rápidamente pueden hacer una suma de HB, HA y P, van a tener que menos 11.20 más 10 más 1.20 da 0. Quiere decir que inmediatamente hemos logrado verificar que la sumatoria de las fuerzas horizontales es igual a 0. Pasemos a verificar. Esta es una ecuación muy importante porque ya hemos calculado las reacciones de vínculo y tenemos que verificar o certificar que esos valores encontrados para las reacciones de vínculo son correctos. Entonces, fíjense que estamos tomando un momento con respecto al punto A. Lo hacemos con respecto al punto A porque se nos anulan por lo menos las dos B sub A y H sub A. Entonces, se plantea la ecuación con P sub P por 5, que es 10 por 5, menos la carga 60 por 6. Estamos tomando un momento con respecto al punto A, perdón, con respecto al punto A, sí, no, es un ratito. Sí, esta es la hoja, sí. 10 por 5. No,
Rectifico. Hay un detalle que es muy importante. Antes de lo que estaba diciéndole, este valor de momento lo estamos tomando con respecto a la articulación. A ver, espérenme que vea cuánta fuerza hay. 10 por 5 menos 60 por 6. A ver, 10 por 5. A ver, no, quiero ver la ecuación. Esa. A ver, 10, déjame, yo tengo aquí mi hojita. 10 por 5 menos 60 por 6. 10 por 5 menos 60 por 6 más 24 por 24.834 por, ¿cuánto dice? Por 12, ¿no? Por 12. Entonces, entonces es una sumatoria de momento con respecto a, ¿no? ¿De acuerdo? Sumatoria de momento con respecto a. Entonces aquí he hecho una barbaridad que la vamos a rectificar. ¿Qué significa al verificar los momentos? Creo que esta ecuación la planteé mal. A ver, ¿qué hay en la próxima hojita? No, otra. Ahí está, abajo. Eso, vamos nomás abajo. Ya. Esta es la ecuación que quería ver. Momento, la articulación 35 más 12, 5 por 12 más 11, 20 por 10, menos 10 por 5, más 60 por 6. Perfecto. Estoy, como quien dice, chispoteado. Es muy importante el momento nulo que se produce en una articulación. Una articulación interna no absorbe momento, no toma momento, no transmite momento, no tiene valor de momento. Entonces, cuando tomamos momento con respecto a esa articulación, el momento tiene que ser nulo. Entonces, si ustedes ven la ecuación que plantea momento con respecto a la articulación A1-2, de todo lo que está a la izquierda de la articulación 1-2, es 35.166 por 12 más 11.20 por 10 menos 10 por 5 más 60 por 6 y nos da 0. Entonces, esta es otra ecuación de verificación que cuando se tiene una articulación en una estructura o dos articulaciones o la cantidad de articulaciones que haya, si no tiene un momento precisamente aplicado en esa articulación, el momento es nulo. Habrán ejercicios entonces para que uno tenga el concepto completo. La articulación no absorbe el momento en la articulación es nulo, como estamos pudiendo apreciar, pero si, como en ejercicios que vamos a ver y que hay muchos en el SUSEKIN, si se aplica un momento a una articulación, ese valor de momento sí existe en la articulación, aunque sea una situación que físicamente no es real. Entonces, volvamos atrás, a ver, eso, es el diagrama, es el diagrama, sí. Entonces, de interés que el momento en la articulación es nulo, que el momento aplicado se lo maneja simplemente con un número y su sentido, y veamos el diagrama de momentos que hemos trazado para este caso. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre tenemos nosotros, y este es el diagrama de momento, pero en la otra hojita está el cálculo, creo que está más abajo, eso, el cálculo de los momentos está más abajo. Ahí está, tendría que haberlo hecho así. Entonces, el momento en A es 0 y el momento en el apoyo B también es 0, por lo que ya hemos
dicho que no hay fuerza después o antes, como quieran llamarle, de esa sección, entonces el momento es nulo. Por eso el momento en A igual a 0. El momento en C es 11.20 por 5, que es lo que provoca la fuerza 11.20. Y como es en el sentido de las agujas del reloj, la colita nos queda de adentro del pórtico y vale 56. Por eso es que he trazado ese valor de 56. No terminé de hacer el diagrama, pero ese valor de 56 es el valor del momento en el punto donde está aplicada la fuerza P igual a 10, que es el punto C. Y si calculamos un infinitésimo antes de llegar al quiebre, el momento en D será 11/20 por 10 menos 10 por 5 igual a más 62, quiere decir que un poquito más grande. Entonces, y con la colita también del lado de adentro. Entonces, faltó aquí trazar dos líneas que no las hice desde el punto A hasta el extremo del 56 y del 56 al extremo del 62, que es un diagrama bilineal, es lineal, dos tramos, y ese es el diagrama de momentos vectores que no lo he trazado para esa parte. Si hemos obtenido ese 62 hacia adentro, les hablé de una tijerita. La tijerita es abrir la hoja y ven que el 62 se viene para abajo. Y ese 62 hacia abajo en negro sería el valor del momento iniciando el dintel. Y como tenemos ya constancia de que el momento en articulación es 0, como tenemos constancia de que el momento en articulación es 0, entonces tenemos los dos puntos de donde debemos trazar, de dos puntos para trazar la cuerda, extremo del 62 y 0, que es la articulación. Entonces aplicamos para la parábola el procedimiento gráfico. En la mitad de la cuerda, mejor dicho, de L sobre 2, trazamos dos veces QL cuadrado sobre 8, que arriba está medio borroso, pero da un valor, no está indicado el valor que veo ahí. Bueno, pero QL cuadrado sobre 8, no lo puse ya. QL cuadrado sobre 8 da desde la cuerda hacia abajo, dos veces QL cuadrado sobre 8. Entonces obtenemos el vértice inferior como el extremo o punto donde nacen las dos semitangentes a la parábola. La primer tangente es del extremo del 62 hasta ese punto y la otra es la articulación hasta ese punto. Entonces dividimos en 8 partes, que es lo usual, cada una de esas semitangentes, y procedemos a hacer el diagrama del momento vector. Fíjense que ahí tracé una flechita, o sea, una línea con doble flechita. Esas son las ordenadas del momento vector. Quiere decir que desde la horizontal del dintel hasta la parábola, esas son las ordenadas del momento vector. Y bueno, yendo a la pata de la derecha, para empezar por lo más elocuente, por lo más evidente, si el momento es 12, según las manecillas del reloj, ¿de qué lado estaría la fibra traccionada? Estaría del lado de arriba. Entonces, como es constante, desde el punto F hasta el punto E, trazamos ese refrán. Y para simplificar el trazado, vemos cuánto vale el momento en el punto E, pero yendo de abajo hacia arriba. Yendo de abajo hacia arriba, solamente tenemos el momento que nos produce la fuerza 1.20 horizontal HB. Y ese 1.20 por 5 nos da el valor del momento, que es 6. ¿No? 12 por 5, 1.20 por 5 nos da 6. Ese 6, por la dirección o por el sentido que tiene el momentito, hay que dibujar la fibra traccionada del lado de adentro. Entonces, la
ordenada de momento es igual a 6. Como no hay cargas ni fuerzas que interrumpan o que estén aplicadas en la barra BE, entonces el diagrama es simplemente lineal, de 0 a 6. Entonces, fíjense ustedes, si tenemos 6 de momento, yendo de abajo hacia arriba, tenemos 12 de momento viniendo de F a E, como ese es un nudo, ya aquí no planteo la ecuación, sino a efecto de verificar, puedo calcular el momento viniendo de arriba, que no lo he calculado, pero eso a efecto de verificar. Pero la realidad es que se tiene que cerrar el nudo, quiere decir entonces que 12 menos 6 menos 6. Entonces, esos son los tres valores con los que habrá que dibujar la ordenada de momento del tramo superior. Y eso es todo en cuanto al diagrama en momento. Veamos el diagrama de cortante. Hay un diagrama de esfuerzo de corte, ¿no? ¿Sí? ¿O no? No. Particularidad, este diagrama de no poseer signo. Esa es una propuesta mía. Entonces, simplemente nosotros, a medida que van apareciendo las fuerzas, en horizontal y en vertical, o normal a la barra, vamos en escala representándolas. En el punto A, ¿qué fuerza es perpendicular al eje de la barra? Bueno, es la H sub A, que es igual a 1120. Entonces, ese 1120 en escala lo sacamos de A hacia la izquierda, que es el sentido que tiene 1120. Y luego ascendemos por la barra AC buscando otra fuerza que cambie este valor de 1120. Sin embargo, no existe ninguna otra fuerza hasta el punto C que modifique este valor de 1120. Quiere decir que el cortante entre A y C vale 1120. Y como iniciamos con la flechita con el sentido hacia la izquierda, fíjense que en el centro del rectangulito hay dos flechitas. Ese es el corte que se produce en cualquier sección. Quiere decir que la sección de abajo se va a deslizar hacia la izquierda y la sección de arriba se va a deslizar hacia la derecha. Al llegar al punto C, nos encontramos con otra fuerza que perturba o que modifica el valor del esfuerzo de corte. Esa fuerza vale 10. Entonces, quiere decir que si tenemos 1120, bueno, menos 10, aquí me crucé mal, porque tendría que haber quedado antes. Hay un error mío, pero es bueno cometer errores y detectarlos y comentarlos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese rectángulo de valor 1120 no llega a la pata CD porque le tenemos que restar 10. ¿Cómo es? A 1120 le restamos 10 y queda 1.2. Entonces ese 1.2 en rojo está del otro lado, está mal dibujado. ¿De acuerdo? Y como ya no hay otra fuerza que perturbe ese valor, el diagrama de cortante será 1120, llega al punto C y de ahí para arriba será de 1.20, porque se le está restando la fuerza P igual a 10. Nos vamos luego y ya no hacemos tanto detalle ante el quiebre, después del quiebre, porque ya eso lo pudimos haber visto en el ejercicio que ya habíamos detallado en la anterior clase. Entonces, tenemos que ver qué carga o qué fuerza hay perpendicular al inicio del dintel de articulación. Hay solamente la fuerza 35.166 que la acarreamos desde arriba, desde abajo, mejor dicho, y la colocamos en la sección inicial. Entonces, si ese es el valor inicial del esfuerzo de corte, 35.166. Recordemos que cuando la carga es distribuida y rectangular, el momento flector es parabólico y el esfuerzo de corte es lineal. Entonces, ¿cómo trazamos el diagrama de esfuerzo de corte cuando tenemos una carga rectangular? Simplemente el valor de la carga lo trasladamos al final y en este caso, ¿cuánto es lo que le reduce a 35.166? ¿Cuánto es lo que le reduce o cuánto es lo que le cambia el valor, la carga distribuida? Como es 60, quiere decir que
va a cambiar de signo y en el otro extremo va a tener un valor opuesto de 29.80. 29.8 más 35.166, entonces 24, mejor dicho, 24.8 más 35.166 suma los 60. Ahí en el primer triangulito de la izquierda hay una fuercita que va para abajo y otra para arriba. Ese es físicamente el comportamiento del esfuerzo cortante. Y en el otro triangulito el comportamiento del esfuerzo cortante evidentemente es el opuesto. Nos vamos entonces por facilidad a la otra pata y empezamos de abajo para arriba. Solamente tenemos una fuerza que produce el cortante, que es la fuerza 1.20, y la dibujamos de izquierda a derecha porque ese es el sentido que tiene la reacción, que en este caso es el esfuerzo de corte. Y nos vamos hacia arriba y no existe ninguna otra fuerza que tenga ese valor 1.20. Entonces con eso llegamos y definimos el valor del esfuerzo de corte en el extremo superior. Ese es el diagrama de esfuerzos de corte. No sé si tienen alguna duda. Y me gustaría que pongamos la lámina de donde están todas las reacciones. Ahí. Para que aquí lo dibujemos de acuerdo a este diagrama que se constituye en el diagrama de cuerpo libre. Para que no veamos directamente el diagrama, lo vamos a ver, lo vamos a leer de acá. Entonces, vamos a ver cómo se construiría el diagrama de esfuerzos normales. Empezamos por A. ¿Qué carga o qué fuerzas actúan en A provocando tracción o compresión? Solamente tenemos la fuerza B sub A, ¿no es cierto? Que vale 35.166. ¿De acuerdo? Entonces, esta fuerza evidentemente produce tracción. ¿Qué signo le asignamos a tracción? Positivo. Entonces, el diagrama lo trazamos hacia adentro o hacia afuera, pero le ponemos el signo de la tracción que es positivo. Entonces, en una escala conveniente, dibujamos una ordenada perpendicular. En el corte coincide el sentido de la ordenada con el sentido de la fuerza de corte. Acá no, acá es al revés. O sea, no es al revés, sino que es perpendicular, pero no hay otra forma de representarlo. Entonces, ese valor de tracción o de esfuerzo normal de 35.166, ascendemos desde A hasta C y D y no se modifica. Quiere decir que toda la pata ACD tiene un valor de esfuerzo normal igual a 35.166 y de signo positivo por ser tracción. ¿Qué hacemos? Nos vamos hasta D y vemos qué fuerzas producen tracción o compresión en el punto D. Entonces, podemos apreciar que hay una fuerza menos 11.20 y una fuerza 10, que acarreándolas arriba al punto D, vamos a tener que restándolas tenemos una fuerza menos 1.20 en el punto D hacia afuera. Quiere decir que está traccionando la barra de A12. Repito, si en el comienzo del dintel, en el punto D, queremos saber cuánto es el valor del esfuerzo normal en el inicio, acarreamos todas las fuerzas que están actuando según el mismo eje de la barra y ese será, sumándolas escalarmente, ese será el valor inicial del esfuerzo normal. Entonces tenemos menos 11.20 más 10 es menos 1.20 hacia afuera, quiere decir que está traccionada. ¿Y hasta dónde se mantiene ese valor? No hay ninguna otra fuerza que perturbe ese valor. Y quiere decir que entre D y A12 el valor es de tracción y de 1.2. Y así llegamos a A12. Podríamos seguir descendiendo y acarreando todas las fuerzas que hay a la izquierda de A12, pero es preferible irnos a la otra columna y empezar de abajo para arriba. Entonces, en el punto B, ¿qué fuerzas producen
tracción o compresión. Solamente la fuerza 2483.4, ahí hay un 95.166 que fue un error que yo cometí y no lo borré. 24.834. Hacia abajo, ¿qué significa? Que están traccionando la barra BE a 1.2. Y ese valor, ¿hasta dónde se mantiene? Se mantiene hasta el punto de articulación a 1.2. Entonces, extracción es positiva. Entonces, trazamos un diagrama a escala rectangular y le ponemos el signo. Y lo podemos poner hacia afuera, hacia adentro, ese diagrama rectangular, solo que le ponemos el signo. Y no tendríamos más que ese valor de tracción 24.834 exacto. Si querés lo dibujar del otro lado también, pero le ponen signo. Y en la barra o en el voladizo EF no existe ninguna carga que produzca tracción o compresión. Por lo tanto, el diagrama ahí no existe. No existe ni tracción ni compresión. Entonces, quiere decir que rebobinando, la primera pata está sometida a un valor de 35.166 de tracción. El dintel está sometido a una carga de tracción de 1.2 y la pata de la derecha está sometida a un esfuerzo de tracción de 24.834. Estimo que mostrarme esa ecuación que no sé qué quise hacer con una ecuación más atrás. Sumatoria con respecto a A, creo que no la terminé. A ver, veámosla. Hicimos con respecto a la articulación. A ver, S, 10 por 5, con respecto a A. Con respecto a A, 10 por 5. ¿Sí? Menos 60 por 6. Más 12, que es el momento. Más 24.834 por 12. Ah, es correcto. Bueno, sí. Bueno, esta es la ecuación de verificación. Está bien. Recuerden ustedes que se toman momento con respecto a cualquier punto. Si la ecuación cumple con su nulidad, quiere decir que las reacciones encontradas son correctas. Entonces, por eso es que aquí esta ecuación dice de verificación y yo medio que me chispoteé con la articulación. Pero fíjense, esta ecuación es momento con respecto a A. Y son la P igual a 10 por 5. Positivo. Menos la carga Q1, que vale 60, por la mitad del dintel, que es 6. Más 12, que es el momento aplicado, que se lo coloca tal cual. Más la reacción, que es 24.834 por 2. Y da igual a 0. Entonces, quiere decir que hemos trabajado bien. ¿Qué? ¿Dio 0? Ah, vos me estás controlando, ¿no? ¿Dio 0? Bueno. Aproximadamente 0. Aproximadamente 0. ¿Hasta cuánto más 0 querés que sea? Hasta ahí sería. Pero sí, es 0. ¿Me dispensa un segundo? Hola. Sí, ingeniero. No vale así, con una poderosa máquina. Pero 0.008 es 0 de aquí a la luna. ¿No? Entonces, ¿por qué aparece, fíjense, y valga el momento, que aparece ese 0.008? Hemos considerado dos cifras con 3 decimales, ¿no es cierto? Una que es 24.834 y otra que es 35.166. Entonces, ¿dónde debe fallar la precisión? Para que sea correcto el resultado, puede haber un error en el tercer dígito. Y aquí los dos primeros dígitos están sin error y el tercero, por teoría de errores, tiene un error mínimo, ¿no? Es ese 8. Si lo hubiéramos hecho con 4 decimales, probablemente hubiera sido el resultado 0.000 algo.
Eso es. Este pórtico que hemos visto es la segunda estructura isostática principal. Cuando destripamos un pórtico multiarticulado, recuerden ustedes que todas las soluciones eran estructuras principales y secundarias. Y en las estructuras principales, muchas eran chapas simples, que las resuelven ustedes, como el anterior ejercicio, exactamente. Hola. El pórtico podía desdoblarse en 5, 6, 7, 10 estructuras entre principales y secundarias, pero la realidad es que o eran chapas simples, o eran sistemas triarticulados, o eran ese otro pórtico de 3 chapas que tenía un apoyo doble en cada una de las chapas extremas y un apoyo simple en la chapa intermedia. Entonces faltaría resolver, para completar este tema, faltaría resolver uno de esos pórticos y algún par de otros pórticos con algunas barras inclinadas. Bueno, el tema es extenso, es vasto, pero es importante, no sé, como no hay una, ¿qué te puedo decir? Un ayudante que paralelamente les dé 10, 15, 20, 50 ejercicios para que resuelvan, eso no sé cómo lo resuelven en este caso, en otras materias. Entonces, lo poco que hemos hecho en ejercicio es lo que yo he podido en este momento hacer, ¿no es cierto? Entonces, no sé cómo es la cosa, cómo se maneja eso, porque también viene el examen, no sé. ¿Cuáles? Ustedes me quedaron de comentar cómo iba a ser, cómo se resolvía. Sí. Hola.